Hay una idea que atravesó siglos enteros, que España llegó a América para llevarse el oro, vaciar las tierras y alimentar un imperio insaciable. Un relato que encaja perfecto hasta que lo miras de cerca. Porque en los archivos, en las leyes olvidadas y en los números que nunca se citan, aparece otra historia, una que contradice todo lo que creemos saber. Hoy vamos a entrar en ese territorio incómodo, donde los mitos se tambalean y la verdad comienza a abrirse paso. Si piensas que ya conoces este capítulo, tal vez estés a punto de descubrir que la historia nunca fue como te la contaron. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Hay historias que se repiten tanto que terminan pareciendo verdades absolutas. Una de las más extendidas dice que el Imperio Español llegó a América para robar oro, cobrar impuestos injustos y enviar cada moneda a Europa mientras las tierras americanas quedaban vaciadas. Es un relato poderoso, indignante y profundamente equivocado. Pero para entender por qué, hay que desmontar siglos de mitos, propaganda y simplificaciones. Todo comienza con un término que, aún hoy, se utiliza como arma arrojadiza, el famoso quinto real. La idea popular dice que la corona se quedó con una quinta parte de todo el oro y la plata de América, que saqueó a los pueblos indígenas y que edificó su grandeza a costa de un continente entero. Repetido miles de veces, suena convincente. Hasta que abrimos los archivos, leemos las leyes, seguimos el rastro del dinero. Y la historia cambia. Primero hay que poner las cartas sobre la mesa. En los albores del siglo XVI, el mundo no funcionaba como hoy. No existía la idea moderna de soberanía de los pueblos, ni los conceptos de autodeterminación, ni la noción jurídica de que cada territorio pertenece a quienes lo habitan. En esa época, los reinos europeos reconocían la autoridad del Papa como árbitro entre potencias cristianas, y fue él quien otorgó a Castilla la jurisdicción sobre las tierras recién descubiertas. Hoy puede parecernos extraño, incluso injusto, pero en aquel entonces era el marco legal internacional aceptado. Con el paso del tiempo, ni siquiera eso bastó. Surgió un debate enorme, encabezado por juristas como los pensadores de la llamada Escuela de Salamanca, quienes afirmaron que ni el descubrimiento ni la conquista daban derecho automático a gobernar. La corona debía justificar su autoridad mediante pactos, protección, evangelización, comercio y, sobre todo, obligaciones concretas hacia los pueblos indígenas. De ese modo, la capacidad de cobrar impuestos no venía de un derecho natural sobre las tierras, sino de la idea propia del siglo XVI, de que un soberano debe financiar las instituciones que sostiene en un territorio bajo su administración. Y aquí es donde la historia empieza a desmontar el mito, porque el quinto real no nació como un mecanismo de expolio masivo, sino como un impuesto minero más, aplicado únicamente a quienes explotaban minas bajo concesión real. No se aplicaba a la agricultura, ni a la ganadería, ni al comercio interno, ni a las comunidades indígenas que no participaban de la minería. Era literalmente un impuesto empresarial. Además, ese impuesto no era inamovible. La corona lo ajustó tantas veces que, en algunos lugares, lo redujo a la 10ª parte o incluso a la 20ª parte. Su objetivo no era enriquecerse, sino estimular la producción en regiones donde las minas no eran rentables. En lugares donde la explotación era difícil, el impuesto bajaba. En zonas de frontera, muchas veces desaparecía. No era un tributo absoluto, sino una herramienta económica. Pero incluso aceptando que existía un impuesto sobre la minería, queda la gran pregunta: ¿llegaba ese dinero a España?
La respuesta es sorprendente. La mayor parte del quinto real se quedó en América, y no porque la corona fuese generosa, sino porque lo necesitaba. Había misiones que mantener, presidios que pagar, soldados que alimentar, caminos que construir, universidades que sostener, hospitales que financiar, y regiones enteras que eran deficitarias. En la frontera norte, por ejemplo, la situación era tan complicada que se invertían cantidades enormes para mantener la paz mediante regalos a tribus hostiles. Había zonas donde el gasto era tan alto que la Real Hacienda quedaba en números rojos año tras año. Entonces, ¿qué se enviaba a la península? Solo lo que sobraba. Y sobraba poco, muy poco. La historia es todavía más reveladora cuando seguimos la pista del dinero privado. Los verdaderos beneficiarios de la minería no fueron los monarcas españoles, sino los concesionarios americanos, familias locales que explotaban minas y que se quedaron con la mayoría de las ganancias. Muchas de ellas, siglos después, siguen siendo élites económicas en varios países. Su riqueza nunca salió rumbo a Europa, permaneció en América. Pero quizá el golpe final al mito llega al observar el estado financiero de España en esa época. Si realmente hubiese recibido toneladas y toneladas de oro, ¿cómo explicar que la monarquía se declarara en bancarrota en múltiples ocasiones? ¿Cómo justificar que dependiera de préstamos constantes de banqueros alemanes y genoveses? La aritmética no miente. El supuesto saqueo no existió. Todo esto no significa que la historia fuese idílica. Hubo abusos, guerras, imposiciones y momentos oscuros. Hubo pueblos sometidos, otros aliados, otros que se aprovecharon de la llegada española para ajustar cuentas con enemigos ancestrales. Nada es simple, pero reducir todo a un expolio de oro es contar una caricatura, no la historia real. Entonces, ¿con qué derecho cobraba impuestos la corona en América? Con el derecho jurídico de su época, respaldado por la autoridad internacional que entonces existía, por los pactos de vasallaje, por la administración efectiva de los territorios y por el sistema legal que los europeos aplicaban en todo su mundo. Puede parecernos injusto según nuestros criterios modernos, y desde una mirada del siglo XXI lo es. Pero no podemos juzgar el pasado con leyes que aún no habían nacido. Lo cierto es que, cuando miramos los documentos y no los eslóganes, aparece una historia más compleja, menos cómoda, y también más humana. Una historia donde el quinto real no vació América, donde España no nadó en oro, y donde la realidad supera, con creces, la propaganda que todavía repetimos. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de este grupo que se atreve a mirar la historia sin filtros y sin repetir lo que siempre se ha dicho. Gracias por acompañarme en este viaje entre documentos, mitos y verdades que incomodan. Si este episodio te dejó pensando, te invito a seguir explorando conmigo. Suscríbete, comparte el video y déjame en los comentarios qué otro tema histórico te gustaría desmontar. Nos vemos en el próximo capítulo de Documentes Curiosas, donde siempre hay algo más que descubrir.